aviones AV-8B Harrier II del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos despegando de la antigua base naval de Roosevelt Roads en Ceiba, en Puerto Rico. Estas maniobras en territorio puertorriqueño coinciden con la instalación de un potente radar en el aeropuerto de Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. Todo esto dentro de la Operación Lanza del Sur contra el narcoterrorismo. Es un despliegue sin precedentes, como se los hemos dicho aquí y explicado en el programa La Noche. Un despliegue en esta ocasión sin precedentes de aviones de combate y buques de guerra, incluido, ustedes ya muy bien lo han visto, el poderoso portaaviones Gerald Ford en el Caribe. Esta presión de hoy lunes además aumentó después de que el fin de semana la Casa Blanca dispuso el cierre del espacio aéreo venezolano. Recordemos que durante el fin de semana el presidente Donald Trump avisó que había ordenado el cierre del espacio aéreo venezolano y cómo lucía ese espacio aéreo, cómo se veía totalmente vacío. No había aviones volando en el espacio aéreo de Venezuela. De esta manera, La Noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, directora del canal internacional NTN 24 y de este programa, que, como les digo, enciende las luces. Y comenzamos con el punto clave de la noticia. Y la noticia es la reunión en la Casa Blanca desde las 5 de la tarde de hoy lunes, decidiendo los siguientes pasos en su estrategia contra el narcorrégimen de Nicolás Maduro. Este lunes, 1 de diciembre, el presidente Donald Trump encabeza esta trascendental reunión con su equipo de seguridad nacional, los más altos cargos encargados de la seguridad de los Estados Unidos, ahí con el presidente Trump en la oficina Oval. En este encuentro, en el despacho Oval, asisten, entre otros funcionarios, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor, el general Dan Kane, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller. Aunque Trump no lo ha dicho abiertamente, el cambio de régimen es lo que se busca en Venezuela. Ya dijo que los días de Maduro están contados, uno de los dos tiene que perder, y si no saca a Maduro, Trump será el perdedor. Creemos que derrocar a Nicolás Maduro es de interés nacional de Estados Unidos. Si el señor Maduro huye y los demócratas toman el poder, será un paso gigante para la libertad en la región. Muy importante lo que se está definiendo ahí en la oficina Oval. Como decimos, son los encargados de la seguridad nacional de la potencia militar del mundo, de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque tienen que definir qué va a pasar con el régimen de Nicolás Maduro. Aunque Donald Trump no ha dicho de manera de frente que todo el despliegue en el Caribe es precisamente contra el régimen de Nicolás Maduro, los analistas empiezan a poner el punto clave de la noticia. Esto no es solamente para incautar droga en el Caribe, esto no solamente es para hacer interceptación de lanchas cargadas de droga, esto no solamente es para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos. Hay una explicación concreta y ese punto clave lo ha puesto el excongresista, analista político, escritor y columnista, excongresista colombiano Carlos Alonso Lucio, a quien le doy la bienvenida al programa La Noche. Señor excongresista, un placer tenerlo nuevamente aquí en este espacio en NTN 24 y hay un punto concreto, punto clave de la noticia. ¿Qué tiene el cartel de los soles? ¿Qué tiene ese jefe criminal del cartel de los soles, que es considerado Nicolás Maduro con 50 millones de dólares de recompensa, que no tienen los otros carteles de América Latina y del mundo? Bienvenido. Claudia, muy buenas noches y a toda la audiencia un gran saludo. Muchas gracias por la invitación. A ver, te escuchaba ahora el tema de muchos analistas que plantean que el verdadero propósito de la operación de los Estados Unidos no es tanto la persecución del narcotráfico como la del régimen venezolano. Yo creo que esa división cada vez existe menos. El régimen venezolano es narcotráfico y es crimen. Me parece que de los elementos importantes a destacar por parte de ese despliegue inmenso de Estados Unidos es que allí lo que se ve es un cambio de estrategia a propósito de una nueva mirada del problema del crimen organizado y del narcotráfico, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Es decir, el crimen organizado ha llegado
a manejar unas magnitudes de dinero, de poder, de capacidad de corrupción, que lo han convertido mucho más allá del Código Penal en verdaderamente una amenaza de los estados y una amenaza a la democracia. De hecho, la particularidad, respondiendo a tu pregunta concreta, de lo que ocurre con el cartel de los soles, es que es un cartel que tiene un estado en sus manos. Es que es un cartel que maneja desde hace 25 años un país, un estado, una representación en las Naciones Unidas, un aparato de justicia, un aparato de comunicaciones. Es decir, cuando ya mucho más allá, repito, que un problema del Código Penal o de lo que podríamos denominar de la seguridad ciudadana, se ha convertido en una amenaza que disputa por el poder político y por la soberanía. En esto, por ejemplo, la lectura sobre lo que nos ocurre en Colombia es clarísima. Hay un término que ha venido utilizándose en los últimos tiempos de control territorial criminal. Es que las bandas criminales o las organizaciones criminales han venido creciendo en su control territorial. Pues es que, bueno, control territorial quiere decir soberanía, eso es una amenaza a la soberanía. Lo que estamos diciendo es que existen regiones enteras, territorios enteros, presentes en más de 600 municipios de nuestro país, Colombia, en los que ejerce el poder y la tiranía la organización criminal. Luego estamos frente a una nueva dimensión, a una mutación del fenómeno que lo convierte ya no en un acto de narcotráfico, sino en un verdadero tema de terrorismo y en una verdadera amenaza a las democracias del continente. Clave lo que usted plantea, Carlos Alonso Lucio, porque en este programa hemos insistido mucho en que hubo un cambio de paradigma con la llegada de Donald Trump para enfrentar o para ver o para referirse o para relacionarse con el régimen de Nicolás Maduro. Quien no entiende ese cambio de paradigma no está entendiendo lo que ocurre con este despliegue histórico en el Caribe porque no tiene precedentes. Y es clave porque ya no se asume a la tiranía de Venezuela simplemente como un dictador o un tirano. No, es una organización criminal que se apoderó de un Estado, como usted lo dice. Y por eso era tan importante ese punto, porque créame que por más de que uno está permanentemente entrevistando, está permanentemente hablando con quienes están informados, muchas veces ese punto se pierde, sobre todo cuando se habla de la legalidad de ese despliegue. Cuando hay un cartel como el cartel de los soles tan potente, tan importante, porque aglutina precisamente todos esos otros carteles de la región. Pero no solamente es un cartel que opera en un país y que se adueña de pedazos de ese país, sino que quien controla el poder de ese país es precisamente ese cartel. Estamos hablando de otra cosa y otra dimensión. Acompáñeme también a saludar a uno de nuestros más queridos colaboradores, consultor en seguridad y defensa internacional, el señor Hugo Hacha. Bienvenido nuevamente aquí a NTN 24. Y esta reunión en la Casa Blanca, en la oficina oval, ya directamente presidida por Donald Trump, con todos esos máximos responsables de la seguridad de los Estados Unidos, en este paradigma, ¿qué puede salir? ¿Qué se puede esperar? Bienvenido, Hugo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Es siempre un placer estar con ustedes. Y lo primero que hay que señalar es que cuando vamos a lo básico, no nos vamos a equivocar. Y el cambio de la matriz doctrinal, legal y política, entendiéndose una vez más política como política de Estado de los Estados Unidos, que nace a partir de la orden ejecutiva del 20 de enero del 2025, es una mudanza fundamental como no se había visto en los Estados Unidos desde la denominada guerra contra el terrorismo. La redefinición de organizaciones del crimen transnacional organizado como organizaciones terroristas de alcance global primero, el reporte que se hizo al Congreso de los Estados Unidos, el cambio conceptual del Departamento de Defensa, hoy día conocido como Departamento de Guerra, el reconocimiento del crimen transnacional organizado como la principal amenaza a la seguridad estratégica de los Estados Unidos y a la vida de sus ciudadanos, y finalmente
La resolución adoptada por el secretario de Estado el día 24, a donde señala al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, es un conjunto, una secuencia de actos que tienen contenidos, reitero, legales, doctrinales y políticos, y que han redefinido una serie de situaciones que quien las ignora o pretende distorsionarlas lo está haciendo deliberadamente y a su cuenta y riesgo. A partir de ese momento, y como dice uno de los párrafos salientes de la resolución firmada por el secretario Marco Rubio, el presidente de los Estados Unidos tiene a su disposición todos los medios con los que cuenta el Estado norteamericano para neutralizar y eliminar a la amenaza. Sí, y entonces vuelvo con Carlos Alonso Lucio. Precisamente en ese cambio doctrinal y en ese nuevo paradigma, lo que implica este despliegue en el Caribe es que se vaya Nicolás Maduro. ¿O hay duda de eso, Carlos Alonso? Porque mucha gente, uno siente que no lo está comprendiendo. No, Trump no se va a meter en eso. No, Trump no se va a poner a hacer un pulso con Maduro. No, esto es para mostrarle la capacidad y para quizá tener de pronto algunos objetivos de esos narcos en el país, pero el objetivo final no es el cambio de régimen, porque finalmente también, y no se puede olvidar, al comienzo de su gobierno, cuando llega Donald Trump, él decía que no quería guerras para siempre, las Forever Wars, ni quería tampoco inmiscuirse en una guerra con otro país. Entonces, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entender que efectivamente para controlar el Cartel de los Soles o para derrocar al Cartel de los Soles hay que derrocar precisamente a Nicolás Maduro? ¿Y cómo hacerlo dentro de esa pretensión de Donald Trump de no iniciar guerras? A ver, yo creo que ahí hay, si se quiere, haciendo memoria de lo que ha ocurrido, elementos que vale la pena analizar. Por ejemplo, durante muchísimos años, quienes criticaron y se enfrentaron políticamente a Hugo Chávez y a Maduro, al régimen, lo hicieron desde una perspectiva ideológica. Inclusive lo hicieron criticando lo que se llamaba la versión del socialismo del siglo XXI. La realidad es que se fue demostrando poco a poco, los hechos fueron demostrando poco a poco, que lo que había en Venezuela no era ni mucho menos un fenómeno ideológico, sino un fenómeno criminal como tal. Y yo creo que esa comprensión es lo que ha conducido, entre otras cosas, a que los Estados Unidos replanteen y reformulen su doctrina respecto del tema del crimen organizado en la región. Porque, repito, una cosa es la mirada clásica frente al delito, que se reduce al Código Penal, a la política criminal, y otra cosa es cuando por las magnitudes y por los alcances, ese crimen ya alcanza a convertirse en un tema de amenaza a la soberanía nacional y a las democracias en la región. Pero miremos además otro tema, y es porque plantearlo, digamos, un poco teórica o académicamente, nos puede llevar a pensar que eso se trata, digamos, de un cambio de opinión que trajo el presidente Trump a la política internacional americana o a la política de seguridad americana. Yo creo que es bueno volver a recabar en la realidad que vivimos en América Latina. Es decir, no mirar, por ejemplo, no solamente el crecimiento del crimen en un país, por ejemplo, como México, sino la influencia política de ese crimen en la política mexicana, en el gobierno mexicano, en el Estado mexicano, pues es no entender la realidad. ¿Quién iba a pensar, Claudia, por ejemplo, la realidad de crisis de poder y la crisis de la democracia en que el crimen ha sometido a un país como Ecuador? O sea que yo diría que a la realidad de identificar ese cambio de doctrina de los Estados Unidos, hay que ligarle obligatoriamente la reflexión sobre que eso responde a un cambio de realidad. Es decir, hoy la amenaza fundamental de nuestras democracias, de la soberanía, de la libertad de nuestras poblaciones,
es el crimen organizado. Porque esto, hablado así, parece una teoría. Pero cuando uno va y aterriza, por ejemplo, en las regiones o en los países, en los territorios, a donde esas bandas criminales ejercen el poder y el control territorial, pues la verdad es que esas poblaciones viven literalmente una tiranía. Viven literalmente una dictadura, viven literalmente la violación de los derechos, el reclutamiento de los jóvenes, la violación de las niñas, el desplazamiento de las poblaciones. Es decir, esta literalmente es una lucha por la libertad. Luchar hoy contra el crimen en América Latina es luchar por la libertad de los pueblos de América Latina. Principio básico de los mismos principios occidentales, la libertad. Ahora, desde la perspectiva de América Latina, que es absolutamente claro, desde la perspectiva de los Estados Unidos, y aquí quiero preguntarle a Hugo Bacha, derrocar a Maduro entonces lo podemos concebir como un asunto de altísimo interés de seguridad nacional para los Estados Unidos, debido a que precisamente esa guerra que se le ha declarado nuevamente a los narcoterroristas o narcocriminales está totalmente ligado a lo que se considera absolutamente estratégico para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y esto implica que Maduro se tiene que ir, que hay que derrocarlo como sea. Como dijo Trump, se va por las buenas o por las malas. Apreciada Claudia, primero una precisión. El derrocamiento, desde un punto de vista conceptual, parecería implicar la remoción de un gobierno con alguna dosis de legitimidad o de legalidad. En este caso no hay un derrocamiento. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, cuando cuestionado a bordo de Fuerza Aérea número 1, dijo que él no buscaba un cambio de régimen en Venezuela, porque desde el punto de vista conceptual, los Estados Unidos ya reconoce un gobierno legítimo y además legal en Venezuela, un gobierno producto del ejercicio de la soberanía del pueblo venezolano. Nicolás Maduro Moros es, como lo ha dicho claramente el secretario de Estado norteamericano, la Procuradora General de Justicia del Estado norteamericano, el líder de una organización que ya pasó la estación de ser simplemente una organización de crimen transnacional organizado y hoy es una organización terrorista extranjera. A partir de esa situación, no se limita en su amenaza a una situación que está circunscrita a el espacio territorial de Venezuela. La influencia de la actividad de esta organización aglutina a factores que amenazan seguridad global. Para que tengamos una idea, Claudia, el producto de la actividad ilícita, de acuerdo a mediciones creíbles y responsables, a escala global mueve hoy en día entre 1.6 y 2.2 trillones de dólares. No se trata única y exclusivamente de lo que pasa en Venezuela, en la vecina Colombia, en la pérdida del Estado de Derecho, de la entrega de amplios espacios y soberanía de estados que deberían estar preocupados por la democracia y la vida de sus ciudadanos, como México, como Colombia, como Ecuador, como llegó a estarlo la Argentina en la ciudad de Rosario. No, se trata de un fenómeno global, de un fenómeno que le da logística financiera a estados adversarios de los Estados Unidos, que le da capacidades a sus organismos de inteligencia y contrainteligencia, que mueve organizaciones terroristas que son proxies de estos estados adversarios como Hezbollah o Hamas. Entonces, cuando hablamos de la remoción de una organización terrorista extranjera que usurpa el poder en un estado en América Latina, estamos hablando de una cuestión totalmente diferente. Se trata de remover, primero, un factor que amenaza la seguridad estratégica de Estados Unidos y sus aliados, y segundo, de darle al pueblo de Venezuela una oportunidad de retorno a la democracia con un gobierno que ya está plenamente reconocido en sus capacidades, en sus funciones y en su validez legal. Don Hugo Bacha, usted me hace caer en cuenta de una cosa muy importante. ¿Cómo nos cuesta, dentro de esta nueva doctrina y sobre todo esta mentalidad de ya pasar de ver a Maduro como un tirano, como un dictador, usar la terminología adecuada? Y se lo agradezco, porque es verdad, no es derrocar. Derrocar es cuando hay alguien que de alguna manera, así sea por un voto popular, así sea corrupto, así tenga problemas, pero que tenga visos de legitimidad. Y en este caso no, es una organización criminal, como ustedes dos lo dicen, y como está clarísimo, apoderada de un Estado. Ahí no se derroca a nadie, tiene toda la razón. Ahí se
libera a ese país, que además tomó una decisión clarísima, que incluso a mí me llama mucho la atención cuando algunos críticos, incluso los escuchamos dentro del Partido Demócrata aquí en Estados Unidos diciendo, es que si sale Maduro va a haber un caos, es que estará lista la oposición. Bueno, ¿qué más listo un país que fue a unas votaciones, que tomó una decisión, que le dio más del 80% de los votos a una opción y que no le dieron la oportunidad de tener esa opción? Les arrebataron su opción de su derecho más profundo, que es el derecho a elegir el destino de su país. Esta organización criminal nuevamente les arrebató eso. Entonces es precisamente liberar a ese país. Y usted tiene toda la razón. Y en esas terminologías y en todos esos pequeños detalles que vale la pena estos análisis, yo quiero que veamos lo que decía la Junta Editorial del Wall Street Journal, que fue noticia también este fin de semana, respaldando abiertamente la salida definitiva de Nicolás Maduro del poder. Este diario, que es muy influyente, advirtió que el pulso entre Trump y el dictador de Venezuela solo podría tener un ganador, que si Maduro logra continuar en el poder, bueno, el perdedor será Trump y será algo realmente una derrota estruendosa. ¿Es esto un pulso? Y se los quiero preguntar a ustedes. ¿Hay posibilidad de que Maduro, si esto es un pulso, gane ese pulso frente a todo ese despliegue militar en el Caribe? ¿Qué podría hacer que Nicolás Maduro no se fuera? Porque lo que vemos y lo que percibimos y lo que sentimos es que todo está dispuesto para eso. Carlos Alonso Lucio. A ver, a mí no me cabría en la cabeza que el cartel de los soles siga capturando el Estado venezolano. Por lo que decíamos ahorita, la palabra que empleaste ahora de que lo importante es liberar a Venezuela, liberarla de una organización criminal que capturó el poder político y el gobierno, es el propósito fundamental. De hecho, inclusive hay dos reflexiones que uno se hace, y es de alguna manera, sí, lamentable que haya tenido que ser Estados Unidos quien llegue a realizar esa tarea. Y lo digo porque denota una tremenda inmadurez y falta de claridad de los gobiernos de América Latina. Esto debió haberse abordado por ejemplo, la Organización de Estados Americanos desde hace por lo menos década o década y media. Es decir, esto denota, entre otras cosas, una falta de comprensión y de jerarquía y de sentido estratégico democrático de los gobiernos y los estados latinoamericanos, que no fuimos capaces nosotros mismos de defender y de garantizar la democracia para uno de nuestros países hermanos tan importante como Venezuela. Yo creo que esto es una llamada, entre otras cosas, de atención a estas democracias de América Latina que tienen que llegar a una madurez, entre otras cosas, de sentido. Es decir, las democracias de América Latina necesitamos aumentar el sistema inmunológico de defensa de la democracia frente a virus tan graves como el crimen que las acechan. Por eso, en el caso de Colombia, ya empezaron desde el propio gobierno de Gustavo Petro y del Pacto Histórico y de todo ese sector a incendiar lo que tradicionalmente se llaman las banderas antiimperialistas y todo ese tipo de cosas. Y me parece que tiene que haber una enorme madurez para preguntarles, oiga, nadie ha atentado tanto en la historia nuestra contra la soberanía nacional que ellos mismos. Imagínense ustedes haber sacrificado principios de soberanía nacional, de integridad territorial, consagrados como el ABC de nuestras constituciones, por habérselos entregado al crimen. Es que no entender la necesidad de que efectivamente este despliegue de la operación de Estados Unidos termine liberando a Venezuela es seguir defendiendo que la soberanía de nuestros pueblos siga siendo desplazada y agredida por el crimen. Nada más atentatorio contra la soberanía nacional y la integridad nacional
de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de nuestras constituciones, que el crimen. Aquí en Colombia, ¿quién es quien agrede la soberanía nacional y la integridad territorial en el Catatumbo, o en Arauca, o en el Cauca, o en el Pacífico colombiano? Pues es el crimen. Luego, oponerse a las operaciones de liberación internacionales contra el crimen es estar con el crimen. No, y me quedo con esa frase de el sistema inmunológico frente a todas estas amenazas de las libertades. Hay que afinarlo en América Latina, hay que reforzarlo en América Latina, y en eso tiene usted toda la razón, porque además todos esos que menciona que están cogiendo los territorios en Colombia son precisamente los aliados del Cartel de los Soles, pertenecen. El Pollo Carvajal lo ha dicho en su comparecencia ante los jueces, no solamente en España, sino en los Estados Unidos. Ese Cartel de los Soles, el régimen de Maduro, que es el jefe criminal del Cartel de los Soles, con toda esa cooperación criminal de armamentos con las FARC y con el ELN y con todas esas organizaciones criminales en Colombia, finalmente entonces se vuelve el gran hub criminal, y esto es lo que en este momento tiene en la mira los Estados Unidos. Ahora, a pesar de toda esta dimensión, nueva dimensión, Trump ha hablado con Maduro, y esa fue también la noticia. El presidente de Estados Unidos reconoció que llamó a Maduro, pero no reveló obviamente pormenores y dijo que no salió bien ni mal. Entonces dejó ahí la expectativa. Miremos. ¿Su advertencia significa que un ataque aéreo es inminente o no deberíamos leerlo de esa manera? No leas nada entre líneas. El New York Times informó que usted tuvo una llamada telefónica con Maduro. ¿Lo hizo? No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí. ¿Y puede contarnos un poco sobre ello? No puedo hacer eso. Señor presidente, ¿diría usted que salió bien? No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica. Estamos escuchando que la información salió del New York Times. Así lo informó el New York Times. En ella se habló de una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, según las personas con conocimiento del asunto, a las que se les concede el anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el tema. Por el momento no hay planes para dicha reunión. Y otras informaciones de prensa decían que Trump le habría advertido a Maduro que si quería salvar su vida y también la de su familia tenía que irse, y de inmediato. En respuesta a Maduro, según esas informaciones, no lo sabemos, pero son las informaciones que han salido aquí en los Estados Unidos, habría condicionado a su favor una amnistía total de sus crímenes. El dictador sudamericano exigió que se le permitiera mantener el control del ejército y pidió una amnistía global para todos los delitos, según el Miami Herald, que cita fuentes. La respuesta de Trump fue supuestamente tajante y las conversaciones se rompieron rápidamente. A Maduro, su esposa y su hijo se les permitiría salir de Venezuela de forma segura, pero debían hacerlo de inmediato. Vuelvo con Hugo Hacha. ¿Qué opciones hay para Maduro? ¿Usted cree que sí se le puede garantizar una amnistía? También hubo muchos rumores sobre que podría irse a Turquía. ¿Qué opciones hay para Maduro? Y si hay opción de que se quede. Bueno, personalmente yo creo de que un primer factor que hay que comprender es que no nos puede extrañar que haya habido un contacto entre el presidente de los Estados Unidos, entre la diplomacia norteamericana y la cabeza de esta organización. Los principios son sencillos. Este tipo de canales de comunicación se han mantenido en conflictos anteriores. Los tuvo en su momento Gaddafi, los tuvo en su momento Saddam Hussein. Lo han tenido buena parte de los adversarios de los Estados Unidos, porque la diplomacia sí puede reducir la posibilidad de bajas, que son siempre una certeza en operaciones militares y que son un factor siempre complejo para cualquier administración norteamericana, o la posibilidad de daños colaterales serán siempre una alternativa, bienvenida siempre y cuando sea exitosa. Desde el punto de vista de la permanencia en el poder, yo creo que eso ya está fuera de discusión. ¿Por qué razón? Y hay algo que debe comprenderse una vez más. Esto no es sobre Venezuela, esto no se limita al Estado venezolano. Para que tengamos una noción, desde el punto de vista de lo que alimenta
el Cartel de los Soles, su relación con carteles mexicanos, con organizaciones criminales simplemente en nuestra región. Tomemos como referencia el Brasil, a donde la presencia de las capacidades financieras y el instrumento de la corrupción derivada de ella ha hecho de que el gigante brasilero, el país más importante del Cono Sur, esté hoy día tan afectado institucionalmente que tenga usted, aparte de la estructura institucional de este país, sancionados bajo la ley Magnitsky, de que se haya hecho de este país un lugar a donde la justicia se ha tornado en una herramienta de represión de naturaleza política. Pero lo más preocupante, a donde vimos cómo en la ciudad de Río de Janeiro el despliegue de más de 2.000 policías no alcanzó para retirar de manera definitiva a una organización criminal denominada el Comando Vermelho. Y que a pesar de la exposición mediática, algo que sorprende generalmente, por ejemplo, a mis estudiantes, no es la mayor organización criminal que está presente en el Brasil. La organización más grande en este aspecto en la República Federativa del Brasil se denomina el Primero Comando da Capital. Apreciada Claudia, esta organización tiene, de acuerdo a estimativas serias, aproximadamente 40.000 hombres en armas, una presencia en 28 países y una capacidad financiera que, si se tratara de una empresa formal, sería la 11ª estructura corporativa más grande en el Brasil. Si a esto le añadimos que organizaciones también vinculadas al Cartel de los Soles, como el Cartel de Sinaloa, por ejemplo, tienen 26.000 hombres en armas, y que el conjunto de los carteles mexicanos, de acuerdo de nuevo estimativas serias, tendrían 175.000 integrantes con capacidades, armamento, entrenamiento que superan en muchos casos a organizaciones de la policía de muchos estados latinoamericanos y de algunos estados de la Unión, usted se dará cuenta que estamos hablando de una amenaza de naturaleza global, no solo continental, por sus capacidades y por lo que esas capacidades representan. De acuerdo, y porque la teoría, y como usted dice, lo básico es, mientras esas organizaciones criminales que trafican drogas puedan tener la capacidad de seguir inundando mercados internacionales, el que le interesa a Estados Unidos, obviamente, es su país, pues es una amenaza de seguridad nacional. Y por ello, todo este despliegue, y por ello, esta nueva forma de ver la guerra en contra del narcoterrorismo. A los dos, muchísimas gracias. Carlos Alonso Lucio es congresista colombiano, analista político, escritor, columnista, y sobre todo me gusta porque con mucha claridad pone el punto de la noticia, el punto clave de la noticia. Muchas gracias. Y también a don Hugo Hacha, como siempre, por todas esas explicaciones tan llenas de conocimiento y por esa conciencia que siempre nos genera toda esa explicación en lo legal y en lo conceptual. Don Hugo Hacha, gracias. Un placer, a sus órdenes. Y que pase ya buena madrugada allá en Europa. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comerciales y ya regresamos. Les seguiremos entregando a ustedes pormenores de lo que dice la prensa. Pudo ser esa llamada entre Trump y Maduro, lo que también opinan congresistas republicanos que son muy cercanos a la región sobre esas posibilidades de que se vaya Maduro bajo esta presión, y cuál sería la acción de la seguridad cubana alrededor de Nicolás Maduro. Ya volvemos. Sobre la noticia de las últimas horas, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirma que efectivamente sí realizó la llamada directa con Maduro, con el considerado jefe criminal del Cartel de los Soles, por el que Estados Unidos ofrece recompensa de $50 millones, y dice no salió ni bien ni mal. Entonces, frente a esto hay un punto clave de la noticia, porque de Caracas el régimen criminal ni admite ni niega la llamada de Trump. Ellos siguen hablándole a un público que creen tener, que no lo tienen, no son capaces de movilizar a nadie ahí en Caracas. Pero bueno, ellos mantienen esa apariencia. El régimen criminal nada quiere decir sobre la conversación. Lo que sí ha insistido Maduro es en afirmar que no hay amenaza ni agresión que atemorice o achicopale, según él, según sus palabras, a los venezolanos. Hablándole a un público que no sabemos cuál es, porque ese público cada vez más inexistente. Hoy decimos en Venezuela, no hay amenaza ni agresión que atemorice a nuestro pueblo, ni que nos tome
por sorpresa. Nuestro pueblo se ha preparado con serenidad imperturbable para defender su patria, su suelo, sus mares, su cielo, su alma y su historia, con Bolívar al frente. Sanciones, amenazas, bloqueo, guerra económica. Y los venezolanos no nos achicopalamos. Aquí todo el mundo, como se dice, se puso las botas y a trabajar. Él dice eso, él dice lo de achicopalarse, que no se achicopalan y que defienden a la patria. Defender a la patria sería algo muy distinto. Para comenzar, no sería un criminal apoderándose de un país y hubiera dejado que las elecciones siguieran su rumbo. La congresista republicana María Elvira Salazar, y miren ustedes cómo confirma que el presidente Trump le ofreció una salida a Maduro. Que Maduro teme abandonar Venezuela, pero es por otra cosa también, porque los cubanos que controlan el aparato represivo de esa narcotiranía podrían incluso matarlo si él cede ante la presión de Washington. Miren ustedes. El presidente Trump ha dejado algo muy claro. El régimen de Maduro debe irse. Por años, Maduro ha asfixiado la democracia, empoderado a los narcoterroristas y condenado a todo un país a la miseria. Es hora de poner fin a esta dictadura de una vez y para siempre. Maduro es el último muro entre la tiranía y una Venezuela libre. Cuando caiga, que caerá, la nación volverá a respirar y levantarse con fuerza. Más de 8 millones de venezolanos esperan este día con el corazón en la maleta, listos para regresar, reconstruir su patria y encender un faro de libertad que ilumine a todo el hemisferio. Vamos a hacer una pausa para comerciales y cuando regresemos, un punto clave de esta noticia que no se lo pierdan. Es muy importante escuchar a analista Jesús Daniel Romero, que él es un oficial retirado de inteligencia de los Estados Unidos y a quien le consta, según sus propias palabras, cómo desde Honduras, desde el gobierno de Zelaya y con Juan Orlando Hernández salían los tremendos cargamentos de droga que había llegado de las FARC y del ELN de Colombia. ¿Y qué tiene que ver entonces el indulto de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y condenado en los Estados Unidos por enviar droga a los Estados Unidos, con una posible salida definitiva de Maduro del país, de Venezuela, liberar a Venezuela? ¿Qué tiene que ver todo eso? FARC, ELN, los cargamentos de droga, Honduras y el indulto, que ha, claro, causado mucha polémica y rechazo. Indultar a un condenado por narcocrimen, cuando justo esa es la política de los Estados Unidos, de Donald Trump, de combatir precisamente el narcoterrorismo. Bueno, ya lo explicará, ya ustedes escucharán a el oficial retirado Jesús Daniel Romero. Ya volvemos. Y la noticia, y mucha atención, ¿no? Porque ya conocimos los motivos que generaron, que provocaron este lunes 1 de diciembre la reunión en el despacho Oval de Donald Trump con su equipo de seguridad nacional. Un encuentro en el despacho Oval que asistieron los funcionarios encargados precisamente de la seguridad nacional de los Estados Unidos, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor, el general Dan Kane, el secretario de Estado Marco Rubio y el subjefe de gabinete Stephen Miller. Esas razones son las siguientes. En la llamada que el mismo Donald Trump confirmó le hizo a Nicolás Maduro, le dijo al narcoterrorista Maduro que tenía hasta el viernes pasado para abandonar el poder, es decir, el viernes 28 de noviembre. Maduro no se fue, es decir, incumplió. Eso generó que Donald Trump ordenara el cierre del espacio aéreo venezolano al día siguiente, el sábado 29 de noviembre. Hay un incumplimiento y ante ese incumplimiento es la reunión hoy de altísimo perfil en el despacho Oval. A cambio, ¿qué le propuso Maduro? Lo que ya se sabía. Primero, amnistía o indulto para 100 de sus más altos funcionarios implicados en investigaciones en los Estados Unidos y dejar a Delcy Rodríguez, nuevamente la vicepresidenta también de ese régimen criminal, encargada en un gobierno interino hasta unas nuevas elecciones. En la llamada, el rechazo fue absoluto a esa pretensión de Maduro. Trump le dijo no y tiene hasta el viernes. E incumplió. Bueno,
Ahí vamos conociendo los motivos. Y mientras todo esto pasa y mientras crece esa presión en el Caribe y mientras se hace esta llamada telefónica para que Donald Trump le diga a Maduro que se tiene que ir, hay un punto clave de la noticia y es un indulto. El indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por parte del mandatario Trump. El exmandatario centroamericano recibió en Estados Unidos una condena de 45 años de prisión por enviar 500 toneladas de coca a los Estados Unidos. Hernández está recluido en una cárcel de Brooklyn, en Nueva York, desde abril del año 2022. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver con que se conceda ese indulto con lo que está pasando? Pues miren ustedes, aquí hay unas explicaciones que son muy interesantes escuchar de una persona que perteneció a la inteligencia de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos. Vamos a escuchar ustedes al analista Jesús Daniel Romero, oficial retirado de inteligencia de Estados Unidos, que fue testigo de toda esa droga que pasaba por Honduras en épocas de Zelaya y en épocas de Juan Orlando Hernández, coca que provenía de Colombia por las FARC y por el ELN, esos dos carteles enviando esa droga. Miren ustedes. Durante casi 20 años, Honduras fue una plataforma aérea para recibir toneladas de cocaína que venían del cartel de los soles de Venezuela, de Apure y del Catatumbo, desde Colombia, desde el corredor del Caribe. Muchos de esos narcovuelos aterrizaban en sitios como Gracias a Dios, Olancho, Colón y toda la región de la Mosquitia. Miren, el Departamento de Justicia detalla cómo Hernández y sus aliados, los narcos, usaban policías, militares, funcionarios públicos para asegurar aterrizajes, permisos, evitar interdicciones, recuperar los cargamentos de cocaína, mover la droga hacia el interior y hacia Guatemala y Belice, proteger las rutas de Guatemala, las autopistas, hacia México y hacia los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el Estado hondureño se convirtió en un escudo para los narcos para ayudar los envíos de cocaína del cartel de los soles. Bueno, y Jesús Daniel Romero también dijo que cuando él estuvo asignado a misiones ahí en Guatemala entre julio de 2017 y 2022, ahí en Centroamérica, fue testigo de cómo los cargamentos que provenían del Catatumbo con destino a Honduras y que era droga, y Catatumbo venezolano, ojo, era droga proveniente de las organizaciones criminales y de narco de Colombia, FARC y ELN. Obviamente yo vi en carne viva, lo viví, los grandes y cuantiosos cargamentos de cocaína que salían de Venezuela por parte del Catatumbo venezolano y de Apure salían directamente hacia, en el 2017 salían principalmente hacia lo que es Honduras, y estamos hablando de la provincia de Gracias a Dios, donde llegaban cientos de aeronaves y la ley y orden y los militares hondureños principalmente trataban de atacar las pistas clandestinas para prevenir que estos aviones llegaran a Honduras. Entonces, ¿por qué Trump indulta a Juan Orlando Hernández, quien se declaró inocente? Pues resulta que Jesús Daniel Romero dice que está cooperando con las autoridades de Estados Unidos, que a diferencia de los indultos de Biden a Alex Saab y a los narcosobrinos a cambio de nada, este sí es a cambio de información estratégica del cartel de los soles y de los carteles colombianos. En este punto, Juan Orlando Hernández, según Romero, está cooperando. Orlando Hernández, expresidente de Honduras, narcotraficante, es indultado porque está cooperando con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y para recibir un indulto de este tamaño, de esta magnitud, tiene que haber dado algo muy, pero muy bueno sobre el cartel de los soles, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrinos López.
Ahí está el punto clave de la noticia. Juan Orlando Hernández declarando todo lo que sabe del cartel de los Soles y su asociación con el ELN y las FARC, organizaciones narcocriminales de Colombia. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos seguido. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, sus comentarios a todas las direcciones que aparecen aquí en pantalla de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta nuestra próxima emisión.